donde hemos tenido quizás el tiempo necesario para levantarnos, el tiempo necesario para orar, el tiempo necesario para hacer muchas cosas que en los tiempos de las oficinas no podíamos hacer. Y una de las cosas que hemos estado haciendo, me imagino, y claro, hemos programado incluso con la iglesia, es la oración. Y hoy quiero hablar con ustedes acerca de la oración, acerca de la necesidad de orar. Dice aquí en Lucas capítulo 18, si usted tiene su Biblia, dice: también les refirió Jesús una parábola acerca de orar siempre, sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Ahora sí. Diciendo, dice: había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo: hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí: aunque ni temo a Dios ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y dijo el Señor: oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Aquí está una pequeña parábola, como dice al comienzo, acerca de la necesidad de orar. Y la necesidad de orar de una manera continua y de una manera perseverante, ¿verdad? Y dice aquí que en el versículo 7, digamos, el corolario de esta parábola, dice: ¿acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? Dice: ¿se tardará en responderles? Y luego dice una pregunta en el versículo 8, os digo, dice, que pronto les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, la pregunta es: ¿hallará fe en la tierra? Al parecer, la fe y la oración, bueno, al parecer digo en esta parábola, pero es una total realidad de que la fe y la oración son mutuamente, ¿cómo podemos decir?, proporcionales, ¿no? Obviamente, como vamos a ver, hay maneras de orar y hay formas de orar. No tanto la manera, la forma física, sino el corazón. Pero entonces vamos a mirar por qué es necesario orar en esta parábola y no desmayar, ¿no? ¿Por qué clamar día y noche, ¿no? Y también qué relación tiene la oración con la fe. Lo primero que podemos ver aquí cuando leemos esto de la parábola, y es cierto que cuando nosotros oramos, ¿verdad?, que oramos a Dios. Y en esta parábola, pues el juez injusto no es Dios, ¿no? Porque Dios no es injusto, digamos, ¿no? Pero es como una figura. Y la enseñanza no es tanto que Él no quiere, tampoco es otra verdad, ¿no? Dios quiere responderles, ¿no? Dios desea responder. De hecho, Dios nos ha puesto a nosotros para que oremos y nosotros vamos a ser los canalizadores de su poder a través de la oración, ¿no? Si Dios va a hacer algo en esta tierra, en la mayoría de las veces, no digo todas las veces, pero lo normal es que Dios use a sus hijos. Lo normal para Dios, Él es soberano, Él puede hacer más allá.
Pero lo más normal es que Dios use a sus hijos para hacer algo. Y de hecho la oración, cuando es hecha en su voluntad, tiene mucho poder, ¿verdad? Tiene mucho poder y tiene que ver con la fe. Entonces podemos decir, ¿qué relación tiene, ¿no?, con la fe? ¿Qué relación tiene con nosotros? La oración, mis hermanos, esto es necesario entender, tiene que ver con la naturaleza de Dios y nuestra naturaleza, ¿no? La oración en realidad es una acción de ida y vuelta. Es una acción donde yo interactúo con Dios, como que Dios necesita de mis palabras y yo necesito de escucharle a Él. Pero ustedes saben que nosotros, tenemos algo en común con Dios. Precisamente cuando hemos nacido de nuevo, cuando hemos sido cristianos, nosotros hemos vuelto a esa imagen y semejanza de Dios y hemos vuelto a ser seres espirituales como lo era Adán. Amén. Adán fue creado con las manos de Dios, del barro, esa es su parte física, pero después Dios sopló en él aliento de vida y esa es la parte espiritual y esa es la semejanza que tenemos con Dios. Por eso nosotros podemos tener comunicación, podemos tener relación con Dios. Nuestra relación con Dios no es de nuestra alma ni de nuestro cuerpo, sino es de nuestro espíritu a su espíritu, ¿no? Lo semejante tiene relación con lo semejante, ¿no? Dicen, por ejemplo, que en el mar los delfines se comunican por medio de un sonido en el mar, pero que solamente lo pueden oír otros delfines. Nosotros no lo podemos escuchar, ese sonido con los que ellos se comunican. Y si quizá escuchamos algunos sonidos de los delfines, no podemos entender lo que dicen ni lo que quieren decir, ¿verdad? Entonces, podemos decir que nuestra oración tiene que ser una oración en el Espíritu. Nuestra relación con Dios es de espíritu a espíritu. Aquí hay algunos problemas con la oración de algunas personas. Cuando oramos solamente de la mente o oramos solamente del cuerpo, o sea, palabras, ¿verdad? Con nuestro cuerpo emitimos palabras, con nuestra mente pensamos las palabras, pero en realidad nosotros hemos nacido del Espíritu y es nuestro espíritu el que está realmente comunicándose con Dios. Ahora, Dios necesita de nuestras palabras, más bien, para hacer cosas aquí en la tierra. Amén. Pero nuestra comunicación es espiritual. Una persona que habla mucho o que, podemos decir, tiene una buena idea, un buen intelecto, no necesariamente ora, no necesariamente tiene comunión con Dios, ¿no? En Juan capítulo 3, Jesús le paró a Nicodemo, le dijo, Nicodemo quería aprender algunas cosas, pero Jesús le dice, en el capítulo 3, versículo 3, solo voy a leer, todos hemos visto esto. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y el versículo 5 vuelve a decir, respondió Jesús, de cierto te digo que el que no naciere del agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Entonces, es necesario entender que la verdadera comunión con Dios requiere que primero nosotros hayamos nacido del Espíritu, ¿no? Porque nuestro nacimiento de la carne, que es nuestro nacimiento normal que tenemos todos, nos hace semejantes a otros seres también de carne. Pero la única semejanza que tenemos con Dios es este nuevo nacimiento, este nacimiento del Espíritu, ¿no? Le dice lo que es nacido de la carne, porque Nicodemo, que era un hombre muy lógico, ¿no? Cuando Jesús le hace la primera, si no nace de nuevo no podrás ver el reino de Dios, entonces le dice, ¿será que tengo que volver a meterme en el vientre de mi madre y nacer, ¿verdad?
él estaba hablando de un nacimiento otra vez físico, ¿no? Entonces Jesús le responde, no, lo que es nacido de la carne es carne, lo que es nacido del Espíritu es Espíritu. Entonces lo que es nacido del Espíritu nos lleva a tener ya un algo en común con Dios, ¿no? Su imagen, su semejanza está más bien en nuestro espíritu que en nuestro cuerpo y en nuestra alma. Entonces, nosotros cuando nacemos del Espíritu podemos empezar a ver, ¿no? Como dice en el versículo 3, el reino de Dios. En un sentido, tampoco tiene que ver con estos ojos físicos, ¿no? Habla de percibir con nuestro espíritu el reino de Dios. Y la otra es entrar, ¿no? En el versículo 5 dice, si no naciere del agua y del Espíritu, no puedes entrar en el reino de Dios. Anoche estábamos compartiendo con un grupo y decíamos esto. Aquí dice que debemos nacer del agua y del Espíritu. Del agua es el nacimiento que tiene que ver en el tiempo de Jesús con el bautismo. ¿Qué era el bautismo? En realidad el bautismo era una costumbre griega de las escuelas filosóficas griegas. Nacer del agua, o sea, cuando una persona, porque había muchas escuelas filosóficas, ¿no? Y cuando la gente que quería entrar a ser discípulo en esas escuelas filosóficas, entonces lo seguía al maestro, escuchaba sus enseñanzas, y cuando él estaba decidido a vivir de acuerdo a esas enseñanzas, se bautizaba. Se bautizaba asemejando de que él iba a dejar atrás otra manera de pensar, pero iba a pensar como la filosofía de su maestro. Amén. Así eran las escuelas de Aristóteles, de Platón, de Sócrates. Ellos tenían discípulos. Y era una cosa bien seria. Era bien seria porque ahí él estaba diciendo, yo voy a vivir de acuerdo a estas enseñanzas. Yo escuché un relato de uno de sus maestros que tenía un discípulo, o sea, en realidad todavía no había sido bautizado, no era su discípulo, pero lo perseguía al maestro. Y el maestro sabía que no estaba preparado. Entonces una de esas, el maestro se metió, dice, en el mar y fue entrando y el discípulo pues le seguía. Entonces dice que lo agarró de su cabeza y lo metió, así lo hundió. Y más, y el otro estaba desesperado y lo sacó del agua. Y le dijo, en el momento en que tú tengas es el mismo deseo que tuviste de aire, el mismo deseo de vivir por mis enseñanzas, en ese momento te voy a bautizar, le dijo. Amén. O sea, el bautismo implica una verdadera decisión de vivir de acuerdo a las enseñanzas de Dios. Y aquí dice que para ver el reino de Dios yo necesito nacer del Espíritu. Pero para entrar al reino de Dios, escuchen bien, yo necesito nacer del agua, en un sentido de decidirme, tengo que estar decidido a vivir bajo los principios y bajo las enseñanzas de mi Maestro, de Cristo en este caso nuestro. Y segundo, tiene que haber un nacimiento espiritual, que es un milagro, es una cosa que sucede en el corazón del hombre y que lo hace el Espíritu Santo cuando nosotros creemos en Cristo. Amén. Entonces nosotros somos nacidos del Espíritu y la oración en particular es un ejercicio espiritual. Y es cierto que hay gente que ora, ¿verdad?, sus necesidades, y no está mal, pero esa no es una oración del Espíritu normalmente, ¿no? Cuando yo tengo problemas, cuando yo tengo que, necesito ayuda,
le pido así, oro a Dios. No necesariamente es una oración espiritual. Ahorita vamos a ver, o es una oración que va a tener respuesta. No necesariamente. Porque dice, por ejemplo, dice 2 de Corintios 10:4, el apóstol Pablo dice que las armas de nuestra milicia no son carnales, no son del alma, no son del cuerpo, no son físicas, son espirituales, y dice son poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. O sea, nuestras armas de oración, cuando oramos en el Espíritu, con el Espíritu, tenemos armas espirituales muy poderosas, muy poderosas. Pero el problema siempre es que estamos pues acostumbrados, ¿no ve?, a vivir en la vida natural, en la esfera natural. Esa es nuestra vida normalmente. Y tenemos que cambiar esa situación. Por eso es necesario no solamente nacer del Espíritu, sino también nacer del agua. Es también necesario tomar decisiones en la vida de seguir al Señor, ¿no? Entonces aquí, miren, en 1 Corintios, si usted está anotando, 15, versículos 45 al 47, dice un poco esto que estoy diciendo. Dice, miren, así también está escrito, dice, fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente, el postrer Adán, espíritu vivificante. Pero dice, mas lo espiritual no es primero, sino lo animal, luego lo espiritual. Así lo traduce la Reina Valera, ¿no? Puede ser lo natural, podríamos decir, en vez de lo animal. O sea, primero nacemos pues de la carne nosotros, ¿verdad? Y después del espíritu. Y luego dice el versículo 47, el primer hombre es de la tierra, terrenal. ¿Por qué? Porque Adán cayó. Recuerden que se hizo terrenal, cayó, murió en el espíritu. Jesús le dijo, si comes del fruto, de aquel fruto, vas a morir. Y él murió no físicamente, como vemos, no cayó muerto en ese momento, sino que su relación con Dios fue afectada de tal manera que se cerró a la relación con Dios. Y entonces aquí dice, el primer hombre es de la tierra, es terrenal. El segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. Y miren lo que sigue diciendo. Cual el terrenal, tales también los terrenales, y cual el celestial, tales también los celestiales. Y cuando nosotros, y dice el versículo siguiente, y así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. Amén. O sea que hemos traído la imagen del terrenal porque todos hemos nacido de Adán. Pero cuando nosotros creemos en Cristo, empieza ahora la imagen del celestial en nosotros, ¿no? Hemos nacido del Espíritu, por eso tenemos esa comunión, ¿no? Comunión habla de algo en común, y en común con Dios solo tenemos nuestro espíritu. Entonces, la oración, mis queridos hermanos, tiene que alimentar principalmente nuestro ser interior. La oración es un alimentador de nuestro ser interior. Amén. Decía Pablo en su carta a los Efesios, en el capítulo 3, 14, por esta causa, dice, doblo mis rodillas. Miren por qué oraba. Ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra. ¿Para qué? Versículo 16. Para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, dice, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. Quería que nuestro ser interior, que es nuestro espíritu, por intermedio del Espíritu Santo, nosotros seamos fortalecidos espiritualmente. Usted puede ver a una persona que tiene una fortaleza espiritual cuando lo ve en el Espíritu. Y hay personas que cuando hablan tienen una autoridad, ¿verdad? Tienen algo especial. Y eso es que tienen su espíritu fortalecido.
Y una de las cosas que hace la oración es fortalecer al Espíritu. Y dice el versículo siguiente, el versículo 17 de Efesios 3, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones. ¿Sabe para qué quiere el apóstol Pablo? Estaba orando que ellos sean fortalecidos en el hombre interior por su Espíritu, para que Cristo habite en sus corazones, para que Cristo haga habitación permanente en nuestros corazones. Y sea, como hemos dicho anteriormente, la cosa que la iglesia requiere entender es que lo que es nuestro es traer la imagen, la presencia, ¿no?, de Cristo a los ojos del mundo. Amén. El mundo no tiene otra referencia que no sea la iglesia, porque no hay otro representante de Dios más que la iglesia. Ninguna persona, ninguna institución, y no estoy hablando de institución, estoy hablando de la iglesia, que son la palabra iglesia y la palabra asamblea, los reunidos que han sido nacidos de nuevo. Esos son la iglesia, que pueden estar en las iglesias, que incluso pueden estar algunos fuera de las iglesias, ¿no? Aunque no es un ambiente donde él va a crecer. Muy poco posible es que esa persona se desarrolle espiritualmente fuera, pero también hay adentro de las iglesias personas que no han nacido de nuevo. Como decía, dice en el manicomio de Sucre, en el manicomio de Pacheco, decía: no están todos los que son, ni son todos los que están, decían, ¿no? Así también pasa en la iglesia, ¿no? No están todos los que son, ni son todos los que están, porque, como decía la parábola, ¿no?, están el trigo y la cizaña, están de todo. Hay personas que quieren, otras que no sé. Hay personas que vienen a la congregación con otras necesidades, ¿no? Porque a veces se encuentran un clima de cariño, de amor, pero la cosa es, para ser cristiano, haber nacido, recuerden, ¿de qué? Del agua, decisión de vivir conforme a lo que el Señor nos enseña, y del Espíritu. El milagro que el Espíritu Santo hace en nuestros corazones. Amén. Entonces, la oración es por eso al final de esta parábola de la viuda y el juez injusto, Jesús dice: y cuando venga el Hijo del Hombre, dice, ¿hallará fe en la tierra? ¿Amén? ¿Por qué? Porque la oración tiene todo que ver con la fe. La oración, cuando es hecha en el Espíritu, fortalece nuestro ser interior, y nuestro ser interior pues vive de fe, vive por la fe. Amén. La fe, en realidad, no sé, tantos conceptos raros que hay de la fe, pero una de las cosas que tiene la fe es que la fe es algo que me conecta con Dios. No puede haber fe sin conexión con Dios, ¿no? La fe de Dios, porque hay la fe natural, claro, hay la certeza de cosas naturales, pero la fe de Dios implica que nosotros estamos en comunión con Dios. Y de hecho la fe no existe en el momento en que no existe comunión con Dios. Entonces, la oración es hecha en el Espíritu. En la carta a los Corintios, en el capítulo 14, en la primera, el tema de este capítulo, ¿no?, la mayoría del tema, es acerca del hablar en lenguas y del profetizar. Y el hablar en lenguas pareciera ser algo, en lo natural, no tiene nada de bueno, no tiene nada. Ve a una persona hablando cosas que nadie entiende, ni él mismo entiende. Entonces, pero por eso lo que es del Espíritu nomás. Si alguno de ustedes habla en lenguas, usted va a ver que hablando en lenguas,
hay como una sensación en su espíritu, ¿no? de fortaleza, de que crece, de uno bendecido. Pero como dice, si usted lee ese capítulo, usted va a ver, dice que el que habla en lengua extraña, miren, algunos versículos voy a leer, desde el versículo 2, miren lo que dice. Porque el que habla en lenguas, dice, no habla a los hombres, sino a Dios. Y miren lo que dice, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. O sea, habla cosas que nadie entiende. La palabra misterio es algo que está velado, algo que no se ve, que no se entiende. Y luego dice, porque en este capítulo hace un contraste entre la profecía y las lenguas. Dice, pero el que profetiza, dice el versículo 3, habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Y el versículo 4, miren lo que dice, el que habla en lengua extraña, o sea, en lenguas, a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica la iglesia. Entonces, el hablar en lenguas no edifica mi mente. ¿Qué puede edificar si no edifica mi mente? Mi espíritu. Por eso cuando el que habla en lengua, el hablar en lenguas es una oración, pero es una oración espiritual, es una oración de espíritu a espíritu. Y por eso dice en el versículo siguiente, así que quisiera que todos vosotros hablaseis en lenguas, dice, pero más que profetizaseis, porque mayor el que profetiza que el que habla en lenguas, a no ser que las interprete para que la iglesia reciba edificación. ¿Por qué dice que es mayor el que habla, el que profetiza? Porque el que profetiza no solo se está edificando en su espíritu, sino está edificando, ¿no?, a la iglesia, porque la palabra de Dios edifica también nuestro espíritu, también edifica nuestra mente, pero también cuando es la palabra de Dios, edifica nuestro espíritu, mis hermanos. Amén. Cuando alguien hace un discurso muy bonito, puede hablar muchas cosas de Dios o enseña algunas cosas de Dios, puede enseñar a nuestra mente. Pero a veces enseñan solamente al intelecto, pero no al espíritu. Pero la Biblia dice que los ministros de este nuevo pacto somos ministros competentes, cuya competencia no es propia, sino viene de Dios. Pero dice, somos ministros competentes de un nuevo pacto. Dice, no de la letra, que habla de conceptos, sino del espíritu. Porque la letra mata, el espíritu vivifica, ¿no? La letra la ley nos indica qué hacer, cuál es lo bueno y cuál es lo malo. Pero como no tenemos la capacidad de hacer lo bueno, entonces en realidad lo que hace la ley es indicarnos que no la podemos cumplir. Por lo tanto, viene para nuestro mal, ¿no? Para hacer que el pecado, como dice Romanos, sea sobremanera pecaminosa. Porque antes de la ley, dice la carta a los Romanos, había pecado en el mundo, pero las personas no sabían que era pecado. Ahora vino la ley y les informó. Entonces ahora cuando pecaban, ya informados, no solamente hacían el pecado, sino sabían que estaban transgrediendo. Por eso era doblemente, ¿no? Amén. Pero si no hay un nacimiento del Espíritu, no se puede cumplir la ley, ¿no? Entonces, es tan necesario la oración en este aspecto. Porque hay dos aspectos de la oración que hoy, no sé si hoy tendremos tiempo, pero uno es el aspecto de edificación personal y otro es el aspecto de lo que Dios quiere hacer en esta tierra. En ese aspecto también tiene mucho poder la oración, pero estamos hablando primero de lo que pasa cuando nosotros oramos en nuestro interior. Amén. Ok, Judas en su carta, el único capítulo que tiene en su carta, San Judas, dice en el versículo 20, dice, pero vosotros amados, dice, ¿no?, edificándoos sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo, ¿no? Aquí en este versículo liga, ¿no?,
directamente la oración en el Espíritu con la fe, ¿no? Y en este su versículo, el versículo anterior, si ustedes ven, hace un contraste entre los que son del Espíritu, los que son crecidos en el Espíritu, y los que son, dice, estos son, estaba hablando de los, dice, estos son los que causan las divisiones, los sensuales, que no tienen al Espíritu, ¿no? Había hombres que no eran espirituales y estaban causando divisiones dentro de la iglesia. Y él dice, pero vosotros, les dice a los hermanos, amados, les dice, edificándoos sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo. Para dejar de ser carnal, dejar de ser sensual, dejar de ser dominado por mis deseos, necesito orar en el Espíritu Santo y ser fortalecido en el hombre interior, amén, por su Espíritu. Y así mi vida espiritual va a ser mucho más fácil, amén. Igual en 2 Corintios 3:18, un pasaje que nosotros conocemos, famoso, ustedes lo debieran saber de memoria. Dice, por tanto, dice el apóstol Pablo en su segunda carta, nosotros todos, dice, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Es esa comunicación, ese encuentro cara a cara, ¿no? de nuestro espíritu al Espíritu de Dios nos transforma de gloria en gloria. Por eso la oración nos ayuda en nuestra fe y nos transforma, mis hermanos. Amén. Adán, el problema de Adán es que él originalmente vivía por el Espíritu. Originalmente Adán tenía comunicación con Dios fluida. Él dice que hablaba con el Señor, era como entre nosotros, así ahorita hablamos, él hablaba con Dios. Pero dice que cuando comió del árbol, Dios le dijo, no comas de ese árbol. Su vida espiritual, ¿qué pasó? Murió. Él dice, vas a morir, le dijo. Satanás, en forma de serpiente, le dice a la mujer, no van a morir. Y pues, ¿quién tiene más razón? Dios, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasó? Murió y se cerró la comunión con Dios. Se terminó la comunión con Dios. ¿Y qué pasa cuando esto sucede? Estamos muertos en el Espíritu. Miren lo que dice la carta a los Efesios. Me gusta lo que dice, o sea, aquí describe la condición de las personas muertos en el Espíritu. Dice, capítulo 2, versículo 1, dice, y Él os dio vida a vosotros, dice, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. ¿Y cuál es lo que sigue describiendo de lo que hacen los muertos en delitos y pecados? Dice, en los cuales, dice el versículo siguiente, 2, anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo. Entonces los muertos siguen la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Ellos son influidos por el espíritu de desobediencia y andan con la corriente de este mundo, dice. Y dice, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza, dice, hijos de ira, lo mismo que los demás. Amén. Entonces, esa es la condición de un muerto espiritual. Pero dice, no, gracias a Dios, el siguiente versículo dice, pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Él. Amén. Entonces Dios nos dio vida. Adán estaba muerto después de pecar, pero ahora Dios le dio vida. Entonces nosotros podemos ver que las cosas de este mundo, como dice Primera de Juan en el capítulo 2,
no améis al mundo ni las cosas de este mundo, ¿no? Porque ahí está todo lo malo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, no es del Padre, sino del mundo. En el capítulo 8 de Romanos, versículo 8 dice que los que viven según la carne no pueden agradar a Dios, no se puede. Por eso es tan importante la oración. Estamos hablando de lo que tenemos que hacer. En Efesios capítulo 6, ¿no? Estoy con muchos versículos, pero pues ¿de dónde aprendemos, verdad? La Biblia. En el capítulo 6 de Efesios, en los versículos 10 al 13, dice el apóstol Pablo, el versículo 10, por lo demás, hermanos, dice, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Amén. ¿Y qué es eso? Hacer ejercicio, ¿verdad que no? Eso es fortalecernos en mi cuerpo, en mi carne, ¿verdad? Fortalecer en mi cuerpo físico. Pero dice que los fortalezcamos en el Señor y en el poder de su fuerza. ¿Por qué? Porque hay una lucha espiritual. Por eso, esa es otra de las razones que nosotros por las cuales tenemos que orar. Porque hay batalla. Dice, vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Bueno, y luego habla, ¿no?, de toda la batalla espiritual. Dice, versículo 12, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Dice, por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Amén. Habiendo acabado toda la batalla, terminar firmes. ¿Saben cuál es nuestra victoria? Terminar firmes. Porque si el enemigo tiene algún deseo, es que nosotros no terminemos firmes. Es desviarnos de la fe, desviarnos del propósito eterno de Dios. Amén. Pero es el Espíritu, es la oración en el Espíritu, es nuestro Espíritu el que nos da toda victoria. De hecho, en el mismo Romanos 8, versículo 14, dice que estos son los hijos de Dios, dice, aquellos que son guiados por el Espíritu de Dios. Una persona que no ha nacido de nuevo o que no tiene su espíritu fortalecido, no escucha a Dios, no es guiado por Dios, Dios no lo lleva. Amén. Entonces, la oración es un alimento espiritual. Obviamente, recordemos, ¿cómo tiene que hacerse la oración? En fe, tenemos que estar en fe, ¿verdad? En paz, con nuestro corazón. Recuerden Mateo capítulo 5, dice, si alguien está llevando su ofrenda al altar, dice, y se acuerda que su hermano tiene algo contra él, ¿qué dice? Deje su ofrenda, reconcíliese primero con su hermano y luego recién presente su ofrenda. Y recuerden que en la ofrenda de la que está hablando ahí Jesús, porque Jesús todavía estaba viviendo cuando estaba la ley de los sacrificios. ¿Qué era la ofrenda? La ofrenda era algo que llevaban para presentarse a Dios, ¿no? En el Antiguo Testamento había esta regla, Dios decía, nadie se presentará a mí con las manos vacías. Tenía que llevar una ofrenda de un animalito, ¿no?, para que sea sacrificado, y entonces esa persona podía, digamos, presentarse ante Dios, que de hecho era una prefigura del sacrificio de Cristo, ¿no? Hoy nosotros, para presentarnos delante de Dios, no necesitamos llevar corderito, no necesitamos llevar animalito para sacrificar, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada, ¿no? Ya está. Y dice el libro de Hebreos que tenemos una libre entrada. Amén. Entonces, pero en el momento en que Jesús estaba haciendo esa declaración de que si yo me acuerdo que mi hermano tiene algo contra mí, dice, deja tu ofrenda, o sea,
En vez de ir a tener un tiempo de comunión, se los estoy traduciendo en palabras para nosotros. En vez de tener la comunión con Dios, primero reconcíliate y después vas a tener una comunión libre. Entonces, si yo tengo rencor en mi corazón, si yo guardo rencor, eso impide mi oración en el Espíritu. Amén. Mi oración ya es, muchas veces, no tanto en el Espíritu. Entonces, necesito definitivamente estar en paz con los demás. O sea, por eso estamos hablando de que la oración es algo espiritual. Porque decir palabras, bueno, yo puedo estar enojado con medio mundo y puedo hacer oraciones bellísimas, ¿no? Puedo gritar fuerte, puedo hacer todo eso. No importa, o sea, pero no se trata de decir cosas, no se trata de hacer palabras, se trata de una comunión espiritual. Esa es la oración verdadera. Amén. Entonces, como les digo, hay gente que ora con el alma, ¿no? Expresa su necesidad. Está bien sus deseos. Pero ¿sabe qué? Escuchen esto. Nuestra necesidad o nuestros deseos, dice en Mateo capítulo 5, que Dios ya las conoce antes. Amén. Miren, dice en capítulo 5, versículo 6, 8 es. Dice, cuando habla de la oración, dice, en el 7 dice, y orando no uséis vanas repeticiones como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. O sea que no es palabrería, ¿no? No es andar repitiendo y queriendo torcer el brazo a Dios, no, Señor, dame esto, dame esto, dame esto. Dice, no es así, dice Jesucristo. Luego dice, no os hagáis pues semejantes a ellos, ¿no? A los gentiles, así oran los gentiles. Amén. Eso es lo que dice. Porque vuestro Padre, dice, sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Amén. A nuestro Padre cuando nosotros oramos, escúcheme, no le estamos informando de nuestras necesidades, porque Él ya sabe. Amén. Sabe de qué cosas tenemos necesidad. Y ahí en el mismo capítulo 6, en el versículo 32, dice, porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Amén. Él sabe. Ahora, que sea prohibido orar pidiendo por nuestra necesidad, no es prohibido. Amén. Pero no tenemos la certeza de que Él nos va a escuchar. Y no necesariamente es una oración en el Espíritu. Amén. Tercero, y esto ahora, nuestra oración no solamente tiene que ver con nuestra edificación, sino tiene que ver con sus propósitos. Amén. Parte de lo que Dios va a hacer, de ejercer el poder de Dios en esta tierra, es hablar. Y hablar, eso sí, conforme a su voluntad. ¿No? Hoy en día está muy extendido el hecho de declarar, ¿no? Declaro esto y declaro el otro y declaro aquí. Está bien, declare usted todo lo que quiera, pero la única declaración que tiene poder y que transformará las cosas es una declaración conforme a la voluntad de Dios. Dice Primera de Juan capítulo 5, 14, dice, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y dice el versículo siguiente, y si sabemos que Él nos oye, en cualquier cosa que pidamos, dice, sabemos que tenemos las peticiones que hayamos hecho. Amén. Entonces, sí hay que declarar, sí, pero no declarar por mi necesidad, o por lo que se me ocurrió, o por mi mejor pensamiento, sino conforme a su voluntad. Amén. Si nosotros declaramos conforme a su voluntad, de hecho, necesitamos declarar conforme a su voluntad. ¿Recuerdan Elías? Le dijo a Acab,
no va a volver a llover hasta que yo lo diga, sino conforme a mi palabra, dijo. ¿Por qué? Dios le había dado la autoridad. Amén. Así, la obra, la mayoría de lo que Dios quiere hacer en este mundo, lo quiere hacer a través de sus hijos. Y la mayoría de lo que hacemos es hablando. Amén. Miren, en el capítulo 16 de Mateo, y voy a tratar de apurarme, cuando Jesús les pregunta a los discípulos, ¿quién dicen ustedes que soy yo? Escuchen esto. Él dice que ellos dijeron, unos Juan el Bautista, etc. Pero cuando llegó Pedro, versículo 16, y desde ahí quiero leer con ustedes, respondiendo Simón Pedro le dijo, tú eres el Cristo, le dijo, el Hijo del Dios viviente. Versículo 17 dice, entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Amén. ¿Cómo es que Pedro supo que él era el Cristo? ¿Alguien le había contado? ¿La gente decía eso? ¿Verdad que no? Dios le dijo. Ahí dice aquí, no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y después miren lo que dice esto. Vean, este punto es sumamente interesante e importante. Y le dice, y yo también te digo que tú eres Pedro. Y dice, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y miren lo que dice, y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos. Y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Amén. Había una autoridad que le dio ese momento. ¿Qué fue lo que le dio a Pedro la autoridad? La revelación. Recuerda que si hablamos conforme a su voluntad, cuando Dios nos revela algo y nosotros oramos y nosotros hablamos, dice, tenemos las llaves. Y lo que hablemos aquí en la tierra se hará en el Espíritu. Y ustedes saben que el Espíritu gobierna la tierra. Y Dios quiere gobernar a través de nosotros. Amén. Entonces tenemos poder. En la medida en que nosotros tenemos revelación de Dios, tenemos poder de Dios para hacer la labor de Dios. Amén. Tenemos poder. Esto que le dijo Jesús, como les digo, no se trata de andar haciendo declaraciones, ¿no? De todo lo que queremos hacer, de que a nosotros se nos ocurre, o que nosotros, no sé, ¿no? Una disque revelación de alguien. Tenemos que hablar la revelación de Dios, y eso es lo que son las llaves que nos da autoridad, y que nosotros podemos cambiar situaciones, nosotros podemos hacer cosas que Dios quiere hacer. Amén. Nosotros no tenemos autoridad sin límites. Nuestra autoridad es limitada. Nuestra autoridad es, digamos, ilimitada en el sentido de que Dios nos puede hacer cualquier cosa. ¿Amén? Lo que Dios quiera hacer, Él busca un hombre, ¿no? Como recuerdan en Ezequiel, que se ponga en la brecha y que hable la palabra de Él. Y entonces situaciones van a cambiar, gobiernos van a cambiar. Él tiene en sus manos las naciones de la tierra. Pero no se trata de ir nosotros sacando a los presidentes con nuestra manera, con nuestra ocurrencia. Se trata de escuchar lo que Dios quiere hacer. Y prestarle al Señor nuestra boca. Prestarle al Señor es porque Él le dijo a Pedro, te estoy dando la llave, para que lo que tú ates aquí abajo sea atado allá arriba. Lo que tú desates aquí abajo sea desatado allá arriba. Amén. Entonces podemos atar y desatar. O sea, en otras palabras, podemos hacer y deshacer. Pero cuando nos viene la revelación. Amén. De hecho, la palabra, mis hermanos, Dios creó, dice en Hebreos 11:3, que Dios creó los cielos y la tierra por la palabra.
Dice, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Recuerden, lo que se habló la palabra y lo que estaba en el Espíritu es lo que no se veía, pues, ¿no? Vino y se hizo realidad. Amén. Así creó Dios los cielos y la tierra. Él habló y dijo Dios, dice, sea la luz. Y ¡pum!, vino la luz. Y así Dios empezó a hablar y se empezó a hacer. Y así Dios también ahora, en este tiempo, en el séptimo día, ¿qué pasó con Dios? Él descansó. ¿Y a quién le dio ahora el encargo de usar la palabra? Le dijo a Adán, ¿verdad? Yo te voy a dar autoridad sobre todos los peces del mar, sobre todas las aves de los cielos, sobre toda la creación. Entonces la autoridad en Cristo vuelve. Amén. Jesús hacía también muchas cosas con la palabra, mis hermanos. Echaba fuera demonios con la palabra. Amén. Hacía milagros. Él le dijo a la tempestad, por medio de la palabra, cállate, enmudece. Y la tempestad se paró. El centurión, por ejemplo, el centurión romano lo sabía. ¿Se acuerdan que le fueron a pedir a Jesús que vaya a sanar al siervo de ese centurión? Y estaba yendo Jesús y manda a uno de sus criados y le dice, Señor, no te molestes en venir a mi casa, pero solo di la palabra y mi siervo sanará. Amén. Hay, hermanos, poder en la oración. Pero lo triste es que mucha gente ha perdido, digamos, la fe en el poder de la oración, porque hay gente declarando tantas cosas que Dios no dijo. Y claro, pues cuando yo declaro cosas y todo lo que declaro no se cumple y no se cumple y no se cumple, digo, no sirve, digamos, no hay para qué hablar, o sea, no tengo autoridad. Claro que no tienes autoridad, porque tú no te estás sujetando a la autoridad de Dios. Porque toda autoridad, hermanos, no es así libre. Nosotros no somos los soberanos, el soberano es Él. Nosotros somos instrumentos de su poder. Y Él da autoridad a quien Él quiere. Y yo sé que Él da autoridad a los que le obedecen, pues, porque Él tiene planes para esta tierra, tiene planes para nosotros. Y sus planes, dice la Biblia, son de paz y no de mal. Amén. Incluso con nosotros. Así que Dios hace su voluntad a través de la oración. Amén. Bueno, creo que hasta aquí podemos quedar. Realmente, si usted tiene, le voy a dar unos versículos. La Biblia manda orar en casi todo lugar. Y les voy a dar algunos versículos nomás del Nuevo Testamento. Lucas 18:1, Efesios 6:18, Colosenses 4:2, Primera Tesalonicenses 5:17. Incluso esa palabra dice que oremos sin cesar, dice. Primera de Pedro 4:7, etcétera, etcétera. La palabra en el Nuevo Testamento nos anima a orar, porque sin oración hay otras cosas que fortalecen, sí, ciertamente el Espíritu también, aparte de la oración, pero la más importante es la oración. Y esa oración en el Espíritu, mis hermanos. Amén. Porque si oramos solamente con la cabeza, con la mente, nuestra oración no es un ejercicio espiritual, no es una oración que traiga el poder de Dios. A Pedro le dijo, tú vas a atar en la tierra y se va a atar en los cielos, o vas a desatar en la tierra, pero ¿cuándo? Cuando él estaba recibiendo revelación. Si ustedes leen un poquito más adelante,
Cuando Pedro ya no le hizo caso a la revelación de Dios, sino le hizo caso a su corazoncito. No sé si se acuerdan ese versículo. Después de eso, inmediatamente, en ese mismo Mateo 16, está el pasaje donde Jesús empieza a anunciar por su muerte. Jesús dice, me es necesario padecer de los principales sacerdotes y voy a morir en la cruz. Y Pedro le dice, pero no, Señor, de ninguna manera, que eso no te acontezca a ti. Con mucha buena intención, ¿no? Como algunos que hacen declaraciones con buena intención, de eso no hay problema. Yo creo que sí, digamos, no es mala intención. Pero no es revelación. ¿Y qué le dice Jesús? Apártate de mí, Satanás. ¿Verdad? Las llaves del reino, la autoridad en la palabra de Pedro, no es una cosa que le había sido dado para siempre. Le había sido dado cuando él tenía la capacidad de recibir revelación. Amén. Cuando eso que no se lo enseñó carne ni sangre, sino el Padre, él iba a decir. Amén. Él iba a hablar. Por eso, mis hermanos, nuestra vida es esencialmente espiritual. Esencialmente nosotros vivimos en el Espíritu, comemos en el Espíritu y tenemos que estar conscientes de tener que alimentar el Espíritu mediante la oración. Por eso esta palabra de esta mañana, amén, esta palabra de esta mañana nos tiene que llevar a orar y orar hasta que seamos fortalecidos con poder. Entonces podremos escuchar revelación, podremos recibir de Dios y podremos hacer la labor que Dios nos ha encomendado en esta tierra. Seremos fortalecidos. Vendrá el enemigo a querernos sacar de la firmeza y no lo logrará. Amén. Habiendo acabado todo, estamos firmes. Amén. Muy bien, espero que tengamos ese deseo de orar y tengamos esa decisión de orar y de orar en el Espíritu. Y recuerden, para orar en el Espíritu no se trata de tener la posición adecuada, ni la voz adecuada, ¿no? Ni gritos, ni cosas. El corazón limpio, ¿verdad? Bienaventurados, decía Jesús, los de corazón limpio, porque ellos verán a Dios. Y especialmente limpio de rencores, limpio de esas cosas que impiden realmente. Cuando habla de que, y esto no anula el nuevo pacto, porque en el nuevo pacto nosotros tenemos libre entrada. O sea, cuando viene de parte de Dios no hay ningún problema, porque su Hijo ya compró la libre entrada. Pero cuando yo tengo rencor contra alguien, el problema no está en Dios, está en mí. Amén. Es como el radio receptor, ¿no ve? Nosotros tenemos un radio receptor y allá en la radio, ¿no?, ellos están mandando las ondas. Si la radio está transmitiendo y yo tengo mi receptor en buen estado, yo voy a escuchar lo que se dice en la radio, la música de la radio, todo eso. Pero si se arruina mi receptor de radio, aunque siga transmitiendo de allá, yo ya no voy a escuchar. ¿Amén? De parte de Dios no hay problema. El problema es nosotros. El rencor nos anula en la relación con Dios. Amén. Por eso el Señor dice, deja tu ofrenda a un lado, reconcíliate con tu hermano y ven y otra vez, y ahora sí, presenta tu ofrenda. Ahora sí, la comunión conmigo será una comunión sin impedimento. En realidad, el impedimento de la oración no es ni siquiera la gente, no es el trabajo, es problemas en el corazón. Ese es el verdadero impedimento. Y la verdadera oración es cuando yo la hago con todo mi corazón, pues mi hermano, ¿no? Limpio. Y escuchando y a Dios, ¿no? Y entendiendo lo que Él quiere que yo diga. Y entonces usted será un intercesor, una intercesora poderosa. Un instrumento
que Dios, mis hermanos, quiere tener. Él más, es más, yo le puedo decir, Él necesita. Entonces la oración, hemos visto, para terminar, sirve para dos cosas que hemos visto. Uno, para nuestra propia edificación, y segundo, para hacer la voluntad de Dios, para que el poder de Dios empiece a tocar a este mundo necesitado. Amén. Padre, te damos muchas gracias. Te pedimos que hagas de nosotros hombres y mujeres de oración, hombres y mujeres que tienen un corazón limpio, que cuidan su vida para poder orar a ti, Señor, y para que esa oración nos lleve, Señor, a hacer tu voluntad, a vivir ese propósito, que Cristo sea formado en nosotros, y también que tu obra en este mundo sea hecha. Gracias, Padre. Gracias, Señor, que desde esta mañana nuestra fe se haya aumentado, que nuestra decisión de ser personas de oración haya aumentado, Señor. Porque si hay una guerra, Padre, que nosotros tenemos, es cuando nos ponemos a orar. Una guerra de distracciones, una guerra de tantas cosas que el enemigo ha enviado para sacarnos de una verdadera oración en el Espíritu. Padre, ayúdanos, fortalece tu iglesia, Señor, fortalécenos para poder orar y para poder ser cada día más fortalecidos con poder en nuestro ser interior por tu Espíritu. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga mucho, mis queridos hermanos, y gracias por venir, me alegra tanto verles. Y bueno, y los demás que están en su casa también, que el Señor les bendiga, y espero que esta palabra les haya edificado.